Algunas veces les es tan necesario a las mujeres repudiar al marido y siempre les cuesta trabajo hacerlo, que es bien dura la ley que concede este derecho a los hombres y no se lo concede a las mujeres. El marido es el jefe, el amo de su casa, mil medios de mantener a sus mujeres en el cumplimiento del deber, o de enderezarlas si se tuercen, de modo que el repudio no es más en sus manos que un abuso de autoridad. Pero una mujer que repudiara no haría más que emplear un mal remedio. Siempre sería para ella una desgracia el tener que buscar un segundo marido cuando ya ha perdido sus mejores encantos con el primero. Una de las ventajas para la mujer, de los atractivos juveniles, es que su marido los recuerda cuando ya han pasado. Por regla general, debiera concederse a las mujeres el derecho de repudio en todos los países donde la ley se lo otorga a los maridos. Y aún más, en las naciones donde las mujeres viven en esclavitud doméstica, parece que la ley debe permitirles el repudio y a los maridos únicamente el divorcio. Cuando las mujeres están en un serrallo, no es posible que el marido repudie a una mujer por incompatibilidad. De él será la culpa si las costumbres son incompatibles. El repudio por esterilidad de la mujer no se comprende si la mujer no es única. 22. Semejante razón carece de importancia para el marido que tiene varias mujeres. La ley de las Maldivas admite que se tome nuevamente a la mujer repudiada. La de México, 24, prohibía que volvieran a reunirse los cónyuges separados, bajo pena de la vida. Esta ley de los antiguos mexicanos era más sensata que la de los maldivos. Pensaba en la eternidad del matrimonio aún en el momento de su disolución. La de los maldivos, al contrario, parece burlarse del matrimonio y el repudio. 22. Ni aun siendo única lo consienten las religiones cristianas. 23. Esta se prefiere a otra por ahorrar gastos. Viajes de F. PERARD. 24. Historia de la conquista de México, por Solís, página 499. La ley de México no autorizaba más que el divorcio, razón de más para no permitir que se reunieran separados, puesto que no se habían separado voluntariamente. El repudio puede provenir de un arrebato de una pasión pasajera. El divorcio es cosa premeditada. En general, el divorcio puede ser de utilidad en lo político, pero en lo civil, aunque establecido a favor de los cónyuges, rara vez resultará beneficioso a los hijos. Capítulo 16. Del repudio y del divorcio entre los romanos. Rómulo permitió que el marido repudiara a la mujer, si ésta cometía un adulterio, preparaba un veneno o tenía llaves falsas. 25. Pero no le daba a la mujer del derecho de repudio. Ley durísima, a juicio de Plutarco. La ley de Atenas, 26, daba a la mujer como al marido el derecho de repudiar a su cónyuge. Como las mujeres de Roma, no obstante la ley de Rómulo, gozaron de igual derecho, se comprende que los romanos tomaron la ley de Atenas y la incluyeron en la de las 12 tablas. Cicerón, 27, dice que las causas de repudio procedían de las 12 tablas. No cabe duda, pues, de que esta ley aumentó las causas de repudio establecidas por Rómulo. También la facultad de divorciarse fue una disposición, o a lo menos una consecuencia de la ley de las 12 tablas, porque desde el instante que la mujer y el marido tenían separadamente el derecho de repudio, con mayor razón tendrían el de separarse por mutuo y común acuerdo. La ley exigía que se expusieran razones para el divorcio. Por la misma naturaleza de la cosa, para el repudio se necesitan causas y para el divorcio no. Dionisio de Halicarnaso, Valerio Máximo y Aulo Gelio refieren un hecho que no me parece verosímil. Dicen que, si bien existía en Roma el derecho de repudio, inspiraban tanto respeto los auspicios que nadie usó de este derecho en el transcurso de 500 años. 28, hasta que lo hizo Carvilio Ruga, quien repudió. 25. Vida de Rómulo, por Plutarco. 26. Una ley de Solón. 27. Mimam res sua savere gist, ex duodecim tabulis causama didit. Segunda. Filípica, 28. 500 años, según Dionisio de Halicarnaso y Valerio Máximo. 523 años, según Aulo Gelio. A su mujer por ser estéril. Basta un ligero conocimiento del espíritu humano para comprender que hubiera sido prodigioso el hecho de que nadie usara de un derecho reconocido a todos por la ley. Coriolano, al partir para el destierro, aconsejó a su mujer que se casara con otro más afortunado.
29, y hemos visto que la ley de las 12 tablas y las costumbres de los romanos ampliaron la ley de Rómulo. ¿Para qué se hubiera ampliado si de hecho el repudio no existía? Además, si los ciudadanos respetaban tanto a los auspicios, que por eso nunca repudiaban, ¿cómo no los respetaron los legisladores? Comparando dos pasajes de Plutarco, desaparece lo maravilloso del hecho en cuestión. La ley real permitía que el marido repudiara en los tres casos que hemos dicho. Y mandaba que quien repudiara en otros casos quedara obligado a dar la mitad de sus bienes a la esposa repudiada, consagrando la otra mitad a seres. 30. Podía, pues, repudiarse aún fuera de los casos citados, sometiéndose a la pena establecida. Nadie lo hizo antes de Carvilio Ruga, 31, quien, como dice Plutarco, 32, repudió a su mujer por causa de esterilidad 230 años después de Rómulo, es decir, antes de que existiera la ley de las 12 tablas, que amplió la facultad de repudiar y las causas de repudio. Los autores que han citado dicen que Carvilio Ruga amaba a su mujer, pero que, por su esterilidad, le obligaron los censores, 33, a repudiarla para que él pudiera dar hijos a la República. Y añaden los mismos autores que esto lo hizo odioso al pueblo. Basta conocer el genio del pueblo romano para descubrir la verdadera causa de su odio a Carvilio. No fue el repudio de su mujer, acto que al pueblo no le interesaba, sino el haber cedido al requerimiento de los censores, en el cual veía el pueblo un nuevo yugo que pretendían imponer aquellos magistrados. Haré ver más adelante, 34, las repugnancias que esas reglamentaciones le causaron siempre al pueblo. Pero, ¿de qué puede provenir esa contradicción entre los autores? De esto, Plutarco ha examinado un hecho y los otros han contado una maravilla. 29. Véase el discurso de Beturia, en Dionisio de Halicarnaso, libro 8. 30. Plutarco, vida de Rómulo. 31. Carvilio Ruga fue censurado, según Valerio Máximo, porque pudo más en el su afán de tener hijos que la fe conyugal. 32. En la comparación de Rómulo con Teseo. 33. Antes de la ley de las 12 tablas no había censores. Su creación es posterior en algunos años a la de los decemviros. Crevier. 34. En el libro 23, cap. 21. Libro de SIMOSEPTIMO. Las leyes de la servidumbre política tienen relación con la naturaleza del clima. Capítulo primero. De la servidumbre política. No depende menos de la influencia del clima, como vamos a ver, la servidumbre política que la civil y la doméstica. Capítulo 2. Diferencia de los pueblos en cuanto al valor. Hemos visto que los climas cálidos son enervantes, gastan la fuerza, consumen la energía de los hombres, y que los climas fríos fortalecen los cuerpos y los ánimos, haciendo a los hombres más capaces de realizar empresas difíciles, penosas y arriesgadas. Esto no se observa solamente comparando una nación con otra, sino dentro de cada nación al comparar una región con otra, una comarca con otra. Los pueblos septentrionales de China son más valientes que los meridionales. 1. No lo son tanto los del sur de Corea como los del norte de aquel mismo país. Así no hay que admirarse de que los pueblos que viven en zonas cálidas, por efecto de su flojedad hayan sido esclavos casi siempre, ni de que se hayan mantenido libres los habitantes de países fríos. Es una consecuencia derivada de causa natural. 1. Duhalde, tomo I, página 112, capítulo 3, del clima de Asia. Según el padre Duhalde, 2, los libros chinos aseguran, que en el nombre de Asia, en la Siberia, el frío es tan extremado que el suelo nada produce, y que si los rusos tienen allí varios establecidos, no cultivan la tierra ni se crían allí más que pinos pequeños y miserables arbustos. Leemos también en diversas relaciones, que la Gran Tartaria, al sur de la Siberia, es igualmente fría, que no se labra la tierra, que apenas si hay pasto para el ganado, que no se crían árboles, sino algunas matas como en Islandia. Cerca ya de China y del Mogol, hay tierras donde se cría una especie de millo, pero no madura ni el trigo ni el arroz. Sabido todo esto, doy por cierto que en Asia no hay zona templada, lindan los climas glaciales con los ardientes.
Lo contrario que en Europa, donde la zona templada es muy extensa, aunque está situado en el continente en climas que difieren unos de otros, no pareciéndose los de Italia y España a los de Suecia y Noruega. Pero como la temperatura se enfría insensiblemente, yendo del sur al norte, en relación aproximada con las latitudes, sucede que cada país se asemeja al inmediato, sin grandes diferencias apreciables, resultando que la zona templada se extiende mucho, como dejo dicho. De aquí resulta que en Asia están en contacto, son limítrofes, las naciones de climas más opuestos, los hombres más guerreros con los más afeminados, los pueblos más vigorosos con los más endebles. Es inevitable, pues, que unos sean conquistadores y otros conquistados. No es lo mismo en Europa, donde las naciones contiguas son igualmente valerosas, lo que explica el poder de Europa y la flexa de Asia, la libertad europea y la servidumbre asiática. En Asia no aumenta nunca la libertad de los pueblos, mientras que en Europa aumenta o disminuye según las circunstancias. La nobleza moscovia ha sido reducida a la servidumbre por algún monarca, pero no lo ha llevado con resignación. Visibles han sido siempre los síntomas de impaciencia cuando era dominada, impaciencia que no suelen provocar los climas del mediodía. Si algún otro reino del norte ha perdido sus fueros, téngase fe en el clima, no los ha perdido de una manera irrevocable. 2. Tomo I, página 112. Capítulo IV. Consecuencias de esto. Los hechos históricos bastan para comprobar lo que hemos dicho. El Asia ha sido subyugada 13 veces, 11 por los pueblos del norte, 2 por los del sur. En tiempos remotos fue conquistada por los escitas, después la conquistaron sucesivamente los griegos, los persas, los árabes, los mogoles, los turcos, los tártaros, los aguanos. Hablo solamente de la Alta Asia y no hablaré de las invasiones del sur de este continente, que ha pasado por tantas revoluciones. En Europa, al contrario, desde que se establecieron las colonias griegas y fenicias, no ha habido más que 4 cambios apreciables. El primero lo produjo la conquista de los romanos, el segundo, la invasión de los bárbaros del norte que acabaron con el Imperio romano. El tercero fue obra de Carlomagno. El cuarto y el último lo trajeron los normandos. 3. Y si examinamos esto con la debida atención, veremos en esas mudanzas mismas una fuerza general esparcida por todo el ámbito de Europa. Sabidas son las dificultades que encontraron los romanos para conquistar Europa y cuán fácil les fue invadir el Asia. Tampoco ignora nadie cuánto les costó a los bárbaros del norte derribar al imperio de Occidente, ni cuántos esfuerzos necesitaron Carlomagno primero y los normandos por fin. Los destructores de un día eran los destruidos del día siguiente. Capítulo V. No han sido los mismos los efectos de la conquista cuando la han realizado los pueblos del norte de Asia que cuando la han realizado los del norte de Europa. Los pueblos del norte de Europa la conquistaron como hombres libres, los del norte de Asia como esclavos, para servir a un déspota. 3. Omite Montesquieu la invasión de los árabes, que después de haberse extendido por una gran parte de Asia, todo el norte de África, España entera e Italia, penetró en Francia y llegó a Suiza. Fue la conquista más admirable y más civilizadora que Europa ha conocido, la que dejó más honda huella, la que introdujo y propagó las ciencias en la atrasada Europa, siendo por lo tanto más digna de citarse que la obra de Carlomagno, bastante más que las correrías de los normandos, que si en Francia lograron establecer, fueron siempre rechazadas por los árabes en la península ibérica, donde nunca hicieron otra cosa que piratear en costas indefensas. El trad. Así el pueblo tártaro, conquistador de Asia, es tan esclavo después como antes de su victoria. Conquista sin cesar en el sur del continente, forma imperios, pero la parte de la nación que ha quedado en el país se encuentra sometida a un amo poderoso, quien es tirano en el norte y en el mediodía, tiene un poder arbitrario sobre los conquistadores y lo ejerce lo mismo con sus súbditos conquistadores. Bien se ve esto en el vasto país llamado Tartaria China, que el soberano gobierna tan despóticamente como la propia China, y lo va agrandando con sucesivas conquistas. La historia de China, como puede verse, nos dice que los emperadores, 4, han enviado colonias chinas a Tartaria. Estos colonos chinos se han hecho tártaros y enemigos mortales de China, lo cual no quita que hayan introducido en Tartaria el espíritu chinesco.
Suele ocurrir que una parte de la nación tártara sea expulsada del país que ella misma conquistó. Se lleva en ese caso a sus desiertos el hábito servil adquirido en el clima de la esclavitud, para encontrar ejemplos de lo dicho para hojear la historia de China y aún la nuestra. 5. No ha sido otra cosa la causa de que el genio de la nación tártara o gótica se haya parecido siempre al de los imperios de Asia. En estos imperios se gobierna a los pueblos con el palo, y se gobiernan los pueblos tártaros con el rebenque. Nunca ha admitido Europa estas costumbres. Lo que es castigo para los asiáticos es ultraje para Europa. 6. Los tártaros, el destruir el imperio griego, establecieron el despotismo en todos los países conquistados. Los godos, al conquistar el imperio romano, fundaron en todas partes la monarquía y la libertad. No sé yo si el célebre Rudbeck, que en su poema canta un himno a Escandinavia, llegó a decir en el que las naciones escandinavas deben ser colocadas a la cabeza de todas las del mundo por haber sido las fundadoras de la libertad, es decir, de la Europa, que es toda la que existe. El godo Jornández llama al norte de Europa la oficina del género humano. 7. Yo la llamaría más bien fábrica de las herramientas que rompen las cadenas forjadas en el sur. De allí vienen las naciones valerosas que salen de su tierra para acabar con los tiranos y con la esclavitud y enseñar a los hombres que, siendo iguales por la naturaleza, no ha podido la razón sujetarlos a ninguna dependencia sino para su felicidad. 4. Como Benti, el quinto emperador de la quinta dinastía. 5. Los escitas conquistaron 3 veces el Asia y fueron arrojados las 3 veces. Justino, libro 2, 6. Esto no se opone a lo que digo en el libro 28. Cap. XX, acerca de lo que del palo pensaban los germanos. Siempre miraron como afrentosa la acción de apalear. 7. Humani generis officinam. Capítulo B. Nueva causa física de la servidumbre de Asia y de la libertad de Europa. Siempre ha habido grandes imperios en Asia, en Europa nunca han podido subsistir. Es que en Asia, en la parte que conocemos de ella, hay más extensas llanuras, más espaciosos territorios entre las cordilleras y los mares. Y como está más al sur, las fuentes se agotan con facilidad, hay menos nieve en las cumbres, son los ríos menos caudalosos y constituyen por lo mismo barreras fáciles de franquear. 8. Así el poder en Asia debe ser despótico, porque si la servidumbre no fuera extremada habría que hacer un deslinde que no se ajusta a la naturaleza del país. En Europa, la estructura natural del suelo forma diversos y numerosos estados, no muy extensos, en los cuales, sin perjuicio del Estado, pueden regir las leyes. Lejos de ser la legalidad incompatible con la seguridad, es tan favorable al mantenimiento del Estado, que éste sin ella caería en la decadencia y se haría inferior a los demás. Esto es, precisamente lo que ha originado un género de libertad, un carácter local y un espíritu de independencia que dificultan la sumisión de cualquiera de las partes a una potencia extraña, como no sea por tratados comerciales o leyes de utilidad general. Si esto sucede en Europa, en Asia reina, al contrario, un permanente espíritu de servidumbre. En ningún momento en ninguna historia del país se encuentra un solo rasgo que denuncie un alma libre. Jamás se verá allí más heroísmo que el de la servidumbre. Capítulo 7. De África y de América. He ahí lo que puedo decir de Asia y de Europa. En cuanto a África, situada como está bajo un clima semejante al de Asia meridional, padece una servidumbre. 8. Las aguas se pierden o se evaporan antes de reunirse o después de reunidas. Idéntica, una esclavitud que podríamos llamar asiática. Y en lo tocante a América, destruida y repoblada por las naciones de Europa y de África, apenas puede mostrar un genio propio. A juzgar por lo que sabemos de su historia antigua, vemos nuestros principios confirmados por los de su historia. 9. Capítulo 8. De la capital del imperio. Una de las consecuencias de lo que acabamos de decir, es que tiene mucha importancia para el príncipe la elección de capital, sobre todo tratándose de un gran imperio. Si la establece en el sur, corre el peligro de perder el norte. Si la establece en el norte, se arriesga a perder el sur. No hablo de casos particulares. La mecánica tiene rozamientos que algunas veces cambian los efectos de la teoría. La política tiene también los suyos. 9.
Los pueblos bárbaros de América, llamados indios bravos por los españoles, han sido y son más difíciles de sojuzgar que los grandes y organizados imperios de México y Perú. Libro 18. De las leyes con relación a la naturaleza del terreno. Capítulo 1. De cómo influye en las leyes la naturaleza del terreno. La bondad de las tierras de un país determina su independencia. La gente del campo, que forma en todas partes la mayoría del pueblo, no es tan celosa de su libertad. La ocupan demasiado sus labores y no piensan más que en sus negocios particulares. 1. Un campo sembrado o una abundante cosecha, temen el pillaje y el paso de un ejército. ¿Dónde está el partido bueno? Le decía Cicerón a Ático, no será el de las gentes del campo y del comercio. A no ser que tomemos por enemigos de las instituciones a los que miran con indiferencia las formas de gobierno, con tal que se les deje tranquilos. Así el gobierno personal se ve más a menudo en los países fértiles, como el gobierno de muchos en los países estériles. Algunas veces, puede ser una compensación. El suelo estéril de Ática fue la causa de que allí se estableciera, 2. El gobierno popular, como en la Cedemonia se estableció el gobierno aristocrático por la fecundidad del terreno. Porque en aquellos tiempos no se quería en Grecia el gobierno de uno solo. Ahora bien, el gobierno aristocrático es el que más se le asemeja. 1. La humilde fortuna del hombre de campo no le permite estar ocioso ni le deja tiempo disponible para asistir a las asambleas. Obligado a trabajar para procurarse lo necesario, se entrega a sus faenas y no apetece extrañas distracciones. Prefiere sus tareas campestres al placer de mandar y de gobernar. Y como los empleos no sean muy lucrativos, renuncia al honor por el provecho. Aristóteles. Política, libro 6, cap. IV, 2. De Atenas, hay esclava, todavía sacamos arroz, trigo, aceite, cueros, seda, algodón, nada. Sacamos de la Cedemonia. Atenas era 20 veces más rica, más fecunda que la Cedemonia. En lo relativo a la bondad del suelo, es necesario haber entrado allí para apreciarlo. Pero nunca se atribuyó la forma de gobierno a la mayor o menor fertilidad de un país. Venecia daba poco trigo cuando la nobleza gobernaba. Génova no tiene terreno fértil y es una aristocracia. Ginebra es una república, y no tiene por sí sola para mantenerse 15 días. Suecia, pobre, ha estado mucho tiempo gobernada por la monarquía, mientras la fértil Polonia era una aristocracia. Voltaire. Según Plutarco, 3. Apagada la sedición siloniana volvió a caer la ciudad en sus viejas disensiones, dividiéndose en tantos partidos como valles contenía Ática. Los montañeses querían por fuera el gobierno popular, y la gente del llano pedía un gobierno de próceres. Los que vivían en las costas deseaban un gobierno mixto. Capítulo 2. Continuación de lo mismo. Los países fértiles son llanos en los que no puede oponerse el más fuerte una resistencia eficaz, hay que someterse a él. Y luego de establecida su donación ya el espíritu de libertad no se recobra, la riqueza rústica es prenda de fidelidad. Pero en los países montañosos, puede conservarse lo poco que se tiene. La libertad, es decir, el gobierno que se goza, es el único bien que merece defenderse. Reina, pues, más libertad en los países quebrados y ásperos que en los más favorecidos por la naturaleza. Los montañeses conservan un gobierno más moderado, porque están menos expuestos a invasiones y conquistas. Se defienden con facilidad y no se les ataca fácilmente. El país no suministra nada, y llevar a él las provisiones de boda y guerra cuesta mucho. Por consiguiente, siendo más difícil atacarlos, resultan entre ellos punto menos que inútiles las leyes cuyo objeto es la seguridad del pueblo. Capítulo 3. ¿Cuáles son los países más cultivados? Los países que no están cultivados en razón de su fertilidad, sino en razón de su libertad. Y dividiendo la tierra con la imaginación, veremos asombrados que casi siempre se hallan desiertos los campos más fecundos y llenos de poblados los más ingratos terrenos. 3. Vida de Solón. Es natural que un pueblo deje un país malo por otro bueno, más bien que dejar el bueno por otro malo. Así es que las invasiones se dirigen, no de un país malo a otro pero, sino de los favorecidos por la naturaleza, a los más indicados para ser felices. Y como a la invasión y a la conquista acompañan siempre la devastación, resulta que las mejores tierras son a menudo las más despobladas, en tanto que
Los países del norte permanecen habitados, precisamente por ser casi inhabitables. Por lo que nos dicen los historiadores del establecimiento de los escandinavos en las orillas del Danubio, se comprende que aquello no fue una conquista, fue una transmigración a tierras deshabitadas. Aquellos privilegiados climas hubieron de despoblarse por transmigraciones anteriores, indudablemente. ¿Quién sabe las tragedias que había habido allí? Se deduce de varios monumentos, dice Aristóteles, 4, que Cerdeña es una colonia griega. Fue rica en otros tiempos, y Aristeo, cuyo amor a la agricultura ha sido tan celebrado, le dio leyes. Pero después decayó, porque los cartagineses invasores de la isla destruyeron cuanto podía servir para el sustento de los hombres y hasta prohibieron, so pena de la vida, que se cultivara aquella tierra. Cerdeña seguía esquilmada en tiempo de Aristóteles y todavía lo está. Las regiones más templadas de Persia, de Turquía, de Moscovia y de Polonia, se resienten aún de las devastaciones de los tártaros. Capítulo IV. Otros efectos de la fertilidad o esterilidad de las tierras. La esterilidad de un país hace a los habitantes industriosos, trabajadores, sufridos, valientes, aptos para la guerra, porque necesitan ingeniarse para buscar lo que el país les niega. La fertilidad produce un efecto completamente contrario. Tienen con la abundancia la desidia, la inactividad y más apego a la vida. Se ha reparado que las tropas de Alemania reclutadas en Sajonia y otras comarcas ricas, no son tan buenas como las procedentes de otros parajes. Inconveniente que remediarán las leyes militares con una disciplina más severa. 4. O quien fuera el autor del libro de Mirabilbus. Capítulo V. De los pueblos insulares. Los pueblos de las islas son más liberales que los del continente. Suele ser pequeño el territorio insular, 5, siendo por lo tanto más difícil que una parte del pueblo quiera oprimir a la otra. Lo defiende el mar, que separa las islas de los grandes imperios invasores y es un obstáculo para la conquista. Con límites bien marcados por la naturaleza, tienen más vivo el sentimiento de su personalidad y conservan más fácilmente sus leyes y costumbres. Capítulo B. De los países formados por la industria de los hombres. Los países que la industria humana ha hecho habitantes y que necesitan de la misma industria para poder existir, se inclinan desde luego al gobierno moderado. 3 son, principalmente, los países que están en dicho caso. Las dos hermosas provincias de Qian'an y Chekiang en el Imperio Chino, Egipto y Holanda. No eran conquistadores los antiguos emperadores de China. Lo primero que hicieron para engrandecerse da testimonio de su sabiduría. Se vio salir de las aguas a las dos mejores provincias de su imperio, creadas por los hombres. La fertilidad imponderable de las dos provincias es lo que ha dado a Europa una idea de la felicidad de aquella vasta región. Pero el cuidado continuo indispensable para preservar de la destrucción una parte tan considerable del imperio, requería un pueblo trabajador y de buenas costumbres y un monarca legítimo, no un pueblo vicioso y gobernado por un déspota. El gobierno tenía que ser moderado, como antes lo fue en Egipto, como lo es hoy en Holanda, países formados en lucha contra la naturaleza y en lo que no caben el abandono y la incuria. Por eso, aunque el clima de China es favorable a una servil obediencia, y a pesar de los horrores que acompañan a la extensión excesiva de un imperio, los primeros legisladores chinos tuvieron que dictar inmejorables leyes, a las que los gobiernos han tenido que atenerse con posterioridad. 10. Exceptúese el Japón, tanto por ser extenso como por ser esclavo. Capítulo 7. De las obras de los hombres. Los hombres con su trabajo, sus cuidados y sus buenas leyes, han transformado la tierra mejorando sus condiciones de habitabilidad. Hoy vemos ríos que corren por donde antes se estancaban formando pantanos y lagunas. Es un beneficio que no le produjo la naturaleza, pero la naturaleza lo conserva. Cuando los persas eran dueños de Asia, concedieron a los que llevasen agua a sitios que no se hubieran regado en ningún tiempo, la propiedad de aquellos sitios por 5 generaciones, y como en el monte Tauro nacen multitud de arroyos, no ahorraron gastos para encauzarlos y aprovecharlos bien. 6. Hoy tiene agua abundante en sus campos y sus huertas. Así como las naciones destructoras ocasionan males que duran más que ellas, también hay naciones industriosas de bienes que les sobreviven. Capítulo 8. Relación general de las leyes. Todas las leyes están relacionadas con la manera que tienen de vivir los respectivos pueblos.
El pueblo que viva del comercio y la navegación, necesita un código más extenso que el dedicado a las labores agrícolas. El que viva de la agricultura, necesita más que el dedicado al pastoreo. Y aún necesita menos leyes el que deba la subsistencia a la caza. Capítulo IX. Del terreno de América. A causa de que haya tantos pueblos salvajes en América es que allí produce la tierra, sin cultivo, muchos frutos, que sirven para la alimentación. Con escaso cultivo, obtienen las mujeres su cosecha de maíz en torno de su cabaña. La caza y la pesca son el principal recurso de los hombres. Además abundan en América los animales que pasen, como bueyes, búfalos, etc., no existiendo casi los 6. Polibio, libro X carnívoros, que siempre han tenido el imperio de África. No tendríamos esas ventajas en Europa dejando inculta la tierra, pues no se criarán espontáneamente más que selvas de encinas y otros árboles estériles. Capítulo X. Del número de hombres en relación con la manera de vivir. Veamos la proporción en que están los hombres en las naciones que no cultivan la tierra. El producto de una tierra inculta es el producto de una tierra cultivada, como el número de salvajes en la primera es al de labradores en la segunda. Cuando los habitantes son cultivadores de la tierra y cultivan a la vez las artes, la población sigue una ley proporcional que no podemos detallar aquí. Los pueblos que no labran la tierra no pueden formar una gran nación, porque si son pastores necesitan moverse en extensos territorios para poder subsistir en cierto número, y si son cazadores aún ha de ser su número más escaso. El terreno estará, ordinariamente, lleno de selvas tupidas, y como los hombres no habrán pensado siquiera en encauzar y canalizar las aguas, abundarán en el país los pantanos y marismas que obligarán a las gentes a dividirse en grupos. Capítulo C. De los pueblos salvajes y de los pueblos bárbaros. La diferencia entre los pueblos salvajes y los pueblos bárbaros es que los primeros son pequeñas naciones dispersas, imposibilitadas de reunirse por unas u otras razones, y los segundos son también pequeñas naciones que pueden reunirse. Los pueblos salvajes son generalmente cazadores, los pueblos bárbaros suelen ser pastores. Esto se ve muy bien en el norte de Asia. Los pueblos de Siberia no pueden aglomerarse porque si se juntaran no tendrían qué comer. Los de Tartaria pueden reunirse periódicamente, porque sus rebaños pueden estar reunidos en algunas épocas. Si los rebaños se juntan, pueden formar un cuerpo todas las hordas de bárbaros, y sucede así cuando un jefe se impone a los demás. Entonces no puede ocurrir más que una de estas dos cosas, o vuelven a separarse, o emprenden la conquista de algún imperio del sur. Capítulo 12. Del derecho de gentes en los pueblos que cultivan la tierra. Estos pueblos, no viviendo en un territorio demarcado, se disputarán los terrenos incultos como entre nosotros hay disputas por las lindes y las heredades, les sobrarán motivos de querella. Así tendrán ocasiones de guerra, harto frecuentes, por la caza, por la pesca, por los pastos, por el rapto de esclavos, y como carecen de territorios, arreglarán sus cosas por el derecho de gentes, rara vez por el derecho civil. Capítulo 13. De las leyes civiles en los pueblos que no cultivan la tierra. La división de las tierras es lo que aumenta el volumen del Código Civil. Pocas leyes civiles necesitarán las naciones donde no exista la división de tierras. Las instituciones de estos pueblos deben llamarse costumbres más bien que leyes. Son gentes entre las cuales no hay mejor autoridad que las de los viejos, que recuerdan las cosas pasadas. Entre ellas no se distingue nadie por los bienes, sino por el consejo o por el brazo. Pueblos son que andan errantes por los bosques y praderas. El matrimonio en ellos es cosa accidental, por no tener una morada fija. Pueden cambiar de mujer con suma facilidad, o viven mezclados indistintamente como los brutos. Los pueblos pastores no pueden separarse de sus rebaños, que los mantienen, como tampoco de sus mujeres, que los cuidan. En su vida trashumante van todos juntos, pues viviendo en extensas llanuras donde hay pocos sitios a propósito para defenderse, podría ser presa de los enemigos sus mujeres, sus hijos y sus rebaños. Sus leyes regularán el reparto del botín y atenderán particularmente a los robos, como nuestras leyes sálicas. Capítulo 14. Del Estado político de los pueblos que no cultivan la tierra. Estos pueblos gozan de la mayor libertad, pues no siendo labradores no se encuentran atados a la tierra, son vagabundos, viven errantes.
y si un jefe intentara mermar su libertad, o buscarán otro, o se refugiarían en las selvas para vivir con sus familias en cabal independencia. Entre ellos es tan grande la libertad del hombre, que lleva consigo la del ciudadano. Capítulo 15. De los pueblos que conocen el uso de la moneda. Naufragó Aristipo, y el ganar la orilla a nado, vio trazadas en la arena de la playa unas figuras geométricas. Al verlas se estremeció de alegría, juzgando que había puesto los pies en tierra griega y no en un país extraño. De igual manera si, por casualidad, llegáis solo a un país desconocido y veis una moneda, tened por cierto que es un país civilizado. El cultivo de la tierra trae consigo el uso de la moneda, porque la agricultura supone muchas artes y conocimientos. Las artes y los conocimientos caminan al mismo paso que las necesidades. Todo conduce al establecimiento de un signo de los valores. Los torrentes y los incendios revelaron a los hombres que la tierra contenía metales. 7. Descubiertos de la tierra, fácil ha sido utilizarlos. 7. Según Diodoro, así hallaron los pastores el oro de los Pirineos. Capítulo 16. De las leyes civiles en los pueblos que no conocen el uso de la moneda. Pueblo que no conozca el uso de la moneda, no conocerá tampoco otras injusticias que derivadas de la violencia y de ésta se defiende la debilidad por medio de la unión, que hace la fuerza. Tampoco habrá en ese pueblo ninguna legislación civil, convenciones políticas es todo lo que habrá. Pero en un pueblo donde la moneda existe, se está expuesto, además de estarlo a la violencia, a todas las injusticias del engaño que se ejercen en infinitas formas. Se necesitan, pues, buenas leyes civiles, que nacen de las nuevas maneras de portarse mal, de los mil ardiles que discurre la astucia de los hombres. En los países donde no hay moneda, el ladrón puede llevarse las cosas, y las cosas no aparecen nunca. Donde la moneda existe, se lleva signo, y los signos siempre se aparecen. En los primeros no puede ocultarse el robo, porque el ladrón se lleva consigo lo robado, un objeto que no se parece a otro, esto es la prueba de su delito. No sucede lo mismo en los países donde existe moneda circulante. Capítulo 17. De las leyes políticas en los pueblos que no conocen la moneda. Lo que más asegura la libertad en los pueblos que no cultivan la tierra, es que la moneda les es desconocida. Los frutos de la caza, de la pesca o de los rebaños, no pueden reunirse en cantidad suficiente ni guardarse el tiempo necesario para que pueda un hombre corromper a los demás. Pero donde se dispone de signos de riqueza, puede hacerse un acopio de los mismos, distribuirlos y pervertir a muchos. En los pueblos donde no hay moneda son muy pocas las necesidades y las satisfacen todos fácil e igualmente, de donde resulta la igualdad. Los jefes, por consiguiente, no son despóticos. Capítulo 18. Fuerza de la SUPERSTICION. Si es que los relatos son verídicos, la constitución de un pueblo de Luisiana, llamado los Natchez, desmiente lo que hemos dicho. Su jefe dispone de los bienes de todos los vasallos, les hace trabajar a su capricho, y ellos no pueden negarle nada que a él se le antoje, ni aun la cabeza. 8. Es como el gran señor. Nace el presunto heredero, y se le dan todos los niños de pecho para que le sirvan durante la vida, como si el recién nacido fuese el gran Sesortris. Al jefe se le trata en su cabaña con las mismas ceremonias que si fuera el monarca del Japón o el emperador de China. La preocupación de la superstición pueden más que todas las preocupaciones. Aunque los pueblos salvajes no conocen naturalmente el despotismo, éste los conoce. Los Natchez adoran el sol, y si su jefe no hubiera imaginado y hecho creer que era hermano del sol, todos le habrían tenido por un cualquiera. Capítulo 19. De la libertad de los ARABES y de la servidumbre de los TARTAROS. Los árabes y los tártaros son pueblos pastores. Los primeros se hallan comprendidos en el caso general de que hemos hablado. Los últimos, el pueblo más singular de la tierra, viven en la esclavitud política. 9. Ya he dado algunas razones de este último hecho. 10. Y he de añadir otras. Los tártaros no tienen ciudades ni bosques, sus ríos están helados casi siempre. Viven en una inmensa llanada, no son pobres, puesto que poseen pastos y rebaños, pero no tienen retirada posible ni puntos de defensa. Cuando el can es vencido le cortan la cabeza. 11. Y hacen lo propio con sus hijos.
todos sus vasallos pertenecen al vencedor. Y como se les sujeta a la esclavitud civil, porque no hay tierras que cultivar ni necesidad de servidumbre doméstica, aumenta la nación. Pero en lugar de esclavitud civil, que resultaría gravosa, introducen o mantienen la esclavitud política. 8. Cartas edificantes, colección 29. Los tártaros, cuando proclaman al Khan de Tartaria, gritan en coro. Que su palabra les sirva de cuchilla. Comillas. 10. En el libro 17, cap. V11. Por eso Miribéis, cuando se apoderó de la ciudad de Ispahan, ordenó que se decapitara a todos los príncipes de la sangre. Y esto se comprende, porque donde las hordas están en guerra continua, conquistándose incesantemente las unas a las otras, donde a la muerte del jefe es irremisiblemente destruida cada horda, la nación en general no es libre ni puede serlo, porque no hay una sola parte de ella que no haya sido subyugada repetidas veces. Los pueblos vencidos pueden conservar alguna libertad, cuando por la fuerza de su situación pueden ajustar convenios después de sus derrotas. Pero los tártaros, cuyo territorio no tiene defensa, mal pueden pactar condiciones cuando son vencidos. He dicho en el capítulo 2 que los habitantes de llanuras cultivadas no son libres, por ciertas circunstancias se encuentran en igual caso los tártaros que no cultivan sus tierras. Capítulo XX. Del derecho de gentes de los TARTAROS. Los tártaros parecen dulces y humanos entre sí, pero con conquistadores crueles. Pasan a cuchillo a los habitantes de los poblados que toman, y creen hacerles gracia cuando los venden o los distribuyen entre sus soldados. Han desolado el Asia desde la India hasta el Mediterráneo, y convertirlo en un desierto la parte central de Persia. He aquí lo que, a mi entender, ha producido este derecho de gentes. Los tártaros no tenían ciudades y emprendían todas sus guerras con ímpetu y prontitud. Cuando esperaban vencer, combatían. Cuando no lo esperaban, se unían a los más fuertes. Con semejantes costumbres, consideraban contrario a su derecho de gentes que los detuviera una ciudad incapaz de resistirles. Para ellos, las ciudades no eran agrupaciones de familias, sino lugares dispuestos para escapar a su dominación. Ignorantes del arte de sitiar, sacrificaban muchas víctimas para tomar ciudades y se cobraban en sangre la que ellos derramaban. Capítulo 21. Leyes civiles de los TARTAROS. El padre Dualde dice que, entre los tártaros, el heredero es siempre el menor de los varones. La razón es que los hijos mayores, a medida que están en edad a propósito para el pastoreo, se alejan de sus casas con la cantidad de ganado que les da el padre y se van a formar otra vivienda. No quedando en la casa paterna más que el menor de los hijos, este es el heredero natural. He oído que en algunos distritos de Inglaterra se observa una costumbre semejante. Se practica también, para la roturación, en alguna parte de Bretaña, como el ducado de Rohan. Es una ley pastoral de origen probablemente germánico, pues los germanos cultivaban poco la tierra, al decir de César y de Tácito. Capítulo 22. Una ley civil de los pueblos germanos. Explicaré aquí por qué el texto particular de la ley sálica, llamado comúnmente la ley sálica, proviene de las instituciones de un pueblo que no cultivaba las tierras o las cultivaba poco. La ley sálica dispone, 12, que si un hombre tiene hijos, le sucedan en la tierra sálica los hijos varones con exclusión de las hembras. Para saber qué tierras eran las que se llamaban sálicas, es preciso informarse de lo que era la propiedad entre los francos antes que hubieran salido Germania. Echard ha demostrado de un modo concluyente que la palabra sálica viene de la palabra sala, que quiere decir casa, y que, por consiguiente, la tierra sálica era la tierra de la casa. Iré más lejos, examinaré lo que eran la casa y la tierra de la casa entre los germanos. 12. Título 62. Estos no habitaban en urbes ni permitían que sus casas estuvieran juntas. Cada uno tenía un terreno contiguo, o alrededor de su casa, que había de estar cercado. 13. Tácito habla con exactitud al decir esto, pues varias leyes de los códigos bárbaros, 14, contienen disposiciones contra los que derribaran las cercas y penetraran en la casa. Por Tácito y por César tenemos conocimiento de que los germanos recibían por un año las tierras que habían de cultivar. Pasado el año aquellas tierras volvían a ser públicas.
Ninguno tenía más patrimonio que la casa y un pequeño campo cercado alrededor de la misma. Todo esto era lo que heredaban los varones. A las hembras no les tocaba nada, puesto que pasaban a otra casa. Tierra sálica, pues, era el recinto dependiente de la casa del germano, quien no tenía más propiedad que aquella. Los francos, después de la conquista, adquirieron nuevas posesiones y siguieron dándoles el nombre de tierras sálicas. Mientras los francos permanecían en Germania, sus bienes consistían en esclavos, rebaños, caballos, armas, etc., sin contar la casa con el terreno adjunto, que se transmitía a los hijos varones para que la habitaran. Después de la conquista, que proporcionó a los francos más vastas adquisiciones de tierras, ya les pareció muy duro no darles nada a las hijas ni a los hijos de sus hijas. Y se introdujo entonces la usanza mediante la cual se alteró la ley antigua adoptándose fórmulas nuevas. 15. Entre todas estas fórmulas encuentro una muy rara. 16. Un abuelo llama a sus nietos a la sucesión, con sus hijos y sus hijas. ¿Qué había sido, pues, de la ley sálica? Es de creer que en aquel tiempo ya no se observaba, o que el uso continuo de llamar a las hijas hacía que considerase la capacidad de éstas para suceder como caso corriente. El objeto de la ley sálica no era dar la preferencia a un sexo en perjuicio del otro, menos aún el perpetuar el nombre, la familia o la transmisión de la tierra. Todo esto era completamente ajeno a las ideas de los germanos. Trátese no más que de una ley puramente económica, la cual daba la casa y el terreno que de ella dependía al que había de ocuparlos y que, por consiguiente, lo cuidaría mejor. 13. Nullas Germanorum populs urbes habitare satis notum est, ne pati quidem inter se jonctas sedes, colunt discreti ae diversi, ut fons, ut campus, ut nemus placut. Vicos locant, non in nostrum morem connexis et coherentibus a edificiis, suam quisque domums patio circundat. Tacito, de moribus Germanorum. 14. La ley de los alemanes, cap. X, y la ley de los bávaros, t. X, párrafos 1 y 2. 15. Véase MARCULFO, for 10 y 12. La 40 del apéndice, y las fórmulas antiguas llamadas de Sirmont. 16. La FO con acento agudo RM. 55 en la compilación de LINDENBROCH. Bastará que transcribamos el título de la ley sálica referente a los salodios, ese famoso texto del que tantos hablan y tan pocos han leído. Primero, si un hombre muere sin hijos, le sucederá su padre o su madre. Segundo, si no tiene padre ni madre, le sucederá su hermano o su hermana. Tercero, si no tiene hermanos, le sucederá la hermana de su madre. Cuarto, si su madre no tiene hermana, le sucederá la hermana de su padre. Quinto, si su padre no tiene hermana, le sucederá el pariente más próximo por línea de varón. Sexto, ninguna porción de tierra sálica, 17, pasará a las hembras, sino que pertenecerá a los varones, es decir, los hijos varones sucederán al padre. Como se ve, los 5 primeros artículos conciernen a la sucesión del que muere sin hijos, y el sexto a la sucesión del que los deja. Cuando un hombre moría sin dejar hijos, quería la ley que ninguno de sus sexos tuviese preferencia, excepto en ciertos casos. En los 2 primeros grados de sucesión, los varones y las hembras tenían las mismas ventajas. En el tercero y el cuarto grado se daba la preferencia a las hembras, en el quinto, a los varones. 18. Encuentro en Tácito el germen de estas rarezas. A los hijos de las hermanas los quiere su tío como su propio padre. Personas hay que tienen este vínculo por más estrecho y más santo, lo prefieren cuando se trata de recibir rehenes. Por esto nos hablan tanto nuestros primeros historiadores del amor de los reyes francos a su hermana y a los hijos de su hermana. 19. Era preferida la hermana de la madre a la del padre, lo cual se explica bien por otros textos de la ley sálica. Una mujer que enviudaba quedaba sometida a la tutela de los parientes del marido. 20, prefiriéndose los parientes que lo fuesen por el lado de la madre. La razón de esto era que la mujer, al entrar en la familia del marido, alternaba más con las personas de su sexo y adquirían mayor intimidad con los parientes por línea femenina que con los de la línea masculina. Además,
Cuando un hombre mataba a otro, 21, y no tenía con qué pagar la pena pecuniaria en que incurriera, la ley le permitía ceder sus bienes y que los parientes suplieran lo que faltase. Ahora bien, después del padre, la madre y el hermano, quien pagaba era la hermana de la madre, como si su parentesco fuere más íntimo. Era justo, pues, que quien tenía las cargas tuviese igualmente las ventajas. 17. De terra vero salica in mulierem nulla portio hereditatis trans, lt, sed hoc virlis sexus acquirit, hoc est filii in ipsa hereditate succedunt. Ley salica, ti, lxii, par. 6. 18. Sororum fillis idem apud avunculum, qui apud patrem honor. Quidam sanctorem arsitiorem que honc nexus sanguinis arbitrantur, et in accipiendis obsaidibus magis axigunt, tanquam elle et animum fimius et domum latius teneant. Tacito, de moribus Germanorum. 19. Véase en Gregorio de Tours el furor de Gontrán por el maltrato que daba Leovigildo a su sobrina inmunda, y cómo su hermano Childeberto emprendió la guerra por vengarla. Caps. 18 y XX del libro 8. Caps. 16 y XX del libro 9. 20. Ley sálica, T, XLVII. 21. Ley sálica, T, LXI, párrafo 1. La ley sálica decía que después de la hermana del padre sucediera el pariente más cercano por línea de varón, con tal que no pasará del quinto grado. Así una mujer en quinto grado de parentesco habría sido sucesora, en perjuicio de un hombre pariente de sexto grado. Y esto se ve en la ley de los francos ripuarios, 22, fiel intérprete de la ley sálica en el título de los alodios, donde sigue paso a paso el articulado de aquel título. Si el padre al fallecer dejaba hijos, la ley sálica mandaba que las hembras quedaran excluidas de la sucesión en cuanto a la tierra sálica, la cual había de ir necesariamente a los varones. Fácil me sería probar que la ley sálica no excluyó en absoluto a las hembras de la sucesión en la tierra sálica, las excluía solamente cuando tenían hermanos varones. Esto se ve en la misma ley sálica, la cual, después de decir que las mujeres no poseerán nada de la tierra sálica, se restringe añadiendo que, el hijo sucederá en la herencia paterna. El texto de la ley sálica se aclara con la ley de los francos ripuarios, que también contiene un título de los alodios perfectamente conforme a la ley sálica. 23. Las leyes de los pueblos bárbaros, todos oriundos de Germania, se interpretan unas a las otras, tanto más por tener todas casi el mismo espíritu. La ley de los sajones, 24, quiere que el padre y la madre leguen su herencia al hijo y no a la hija, pero si no tienen más que hijas, ellas son las herederas. Tenemos dos fórmulas antiguas que dejan establecido el caso en que, siguiendo la ley sálica, son excluidas las hembras, es cuando existe un hermano. 25. Otra fórmula, 26, nos prueba que la hija heredera con perjuicio del nieto, luego no era excluida sino por el hijo. Si la ley sálica hubiera excluido de la sucesión a las hijas de una manera absoluta, sobrarían y no podrían explicarse tantas cláusulas, fórmulas y títulos que se refieren a los bienes de las mujeres. Se ha dicho que las tierras sálicas son feudos. 27, es un error. En primer lugar, el título que trata de ellas se titula de los alodios. En segundo lugar, los feudos al principio no fueron hereditarios. Y si las tierras sálicas hubieran sido feudos, ¿cómo hubiese Marculfo calificado de impía la exclusión de las hembras, si los varones tampoco podían heredar los feudos? 22. Et nel se pesusque ad quintum genuculum qui proximus fuerit in hereditatem succedat. T. LVI, párrafo 6. 23. Título LVI, de moribus. 24. Título 7, par. 1. Pateur ad mater defuncti, filo, non filiae hereditatem relinquant. Y par. 4. Qui defunctus, non filos, sed fillas reliquerit, ad eas homis hereditas pertineat. 25. Las tenemos en MARCULFO, libro 2, fórmula 12, y en el apéndice, for. 49-26. Véase la FO con acento agudo RM. 55 en la compilación de LINDENBROCH. 27. Lohan dicho du CANGEPITHOU, etc. Las cartas que se citan para demostrar que las tierras sálicas eran feudos, solo demuestran que eran tierras francas.
Los feudos se establecieron después de la conquista y las costumbres sálicas existían antes que los francos salieran de Germania. Dicho todo esto, no puede creerse que la sucesión perpetua de los varones a la corona de Francia provenga de la ley sálica, pero tiene algo de común con ella. Lo pruebo con los diversos códigos de los pueblos bárbaros. Ni la ley sálica ni la de los borgoñeses daban a las hijas el derecho de compartir con sus hermanos la sucesión de las tierras, tampoco sucedían en la corona. La ley de los visigodos admitió a las hijas como sucesoras, con sus hermanos, con ellos sucedían en las tierras. Algunas mujeres ciñeron la corona, la ley se extendió a la ley política. No fue este el único de los casos en que la ley política se ajustó a la ley civil entre los francos. Capítulo 23. De la luenga cabellera de los reyes francos. Los pueblos que no cultivan la tierra no tienen ni idea del lujo. Es preciso leer en Tácito la admirable sencillez de los pueblos germanos. Las artes no les prestaban adorno, se adornaban con lo que les daba la naturaleza. La familia del jefe, si había de distinguirse o darse a conocer por algún signo exterior, era la naturaleza donde lo había de buscar. Los reyes de los francos, de los borgoñones y de los visigodos, no usaban más distintivo que los cabellos largos. Capítulo 24. De los matrimonios de los reyes francos. He dicho antes que en los pueblos no cultivadores de la tierra son los matrimonios poco estables, entre los bárbaros, los germanos son quizá los únicos, dice Tácito, que se conforman con una sola mujer. Algunos, por excepción, tienen más de una, pero no por disolución, sino por exigirlo la nobleza. Esto explica por qué los primeros reyes tenían tantas mujeres, las tenían como atributo de su dignidad, y no por incontinencia. Al privarles de tal prerrogativa, se les habría rebajado. 28. Por la misma razón no era seguido su ejemplo por los vasallos. Capítulo 25. Childerico. Los matrimonios entre los germanos son severos, los vicios allí no son motivo de broma. Pervertir o ser pervertido no es cosa que se achaque a las costumbres. Si hay ejemplos de adulterio, son escasos. 29. Se comprende, pues, la expulsión de Childerico, rey disoluto, que atropellaba unas costumbres aún no corrompidas. Capítulo 26. De la Mayoridad de los reyes francos. Los pueblos bárbaros que no cultivan la tierra no tienen en realidad territorio y se gobiernan, como ya se ha dicho, más bien por el derecho de gentes que por el derecho civil, de los cuales resulta que siempre están en armas. Tácito dice que, los germanos no ejecutaban acto alguno, público ni particular, sin ir armados. 30. Que daban su voto haciendo una señal con sus armas. 31. Que en cuanto podían servirse de ellas los presentaban a la asamblea, les entregaban un venablo y desde aquel momento salían de la infancia. 32. Hasta aquel momento eran parte de la familia, desde entonces lo eran de la república. Las águilas, decía el rey de los ostrogodos, 33, cesan de darles el alimento a sus hijuelos tan pronto como les salen las plumas y las uñas, porque una vez que les han salido no necesitan de auxilio ajeno para buscar su presa. 28. Véase la crónica de Fredegario, año 628. 29. Tácito, de Moribus Germanorum. 30. Nihil, nunc publicae, nunc private, nisi armati agunt. 31. Si displicut sentencia, fremitu aspernantur, sin palcult frameas concutiunt. 32. Ae caput illos toga, hic primus juventae onos, ante hoc domus pars videntur, mox republicae. 33. Teodorico. Véase en Casiodoro el libro 1, epístola 38. Childeberto II tenía 15 años, 34, cuando Gontrán, su tío, le declaró mayor de edad y capaz de gobernarse él solo. Se ve en la ley de los ripuarios que la mayoría de edad y la capacidad de usar las armas coinciden en la edad de 15 años. Si un ripuario muere o lo matan, dice la citada ley 35, y deja un hijo, no podrá éste demandar ni ser demandado hasta que tenga los 15 años cumplidos. Cuando los tenga, responderá un campeón. Entre los borgoñeses también se usaba el duelo en las acciones judiciales y la mayoría de edad era, igualmente, a la edad de 15 años. Agatías no dice que las armas de los francos eran ligeras, podían pues ser mayores a los 15 años.
Más adelante usaron armas pesadas, y ya lo eran mucho en tiempo de Carlomagno, como se ve en las capitulares y en los romances. Los que tenían feudos y por consecuencia habían de guerrear, no fueron ya mayores de edad hasta la de 21 años. 36. Capítulo 27. Continuacion del mismo punto. Hemos visto que los germanos asistían a las asambleas desde que eran mayores. Los menores formaban parte de la familia, no de la república. Así vemos que los hijos de Clodomiro, rey de Orleans y conquistador de Borgoña, no fueron proclamados reyes porque, siendo menores de edad, no podían ser presentados a la asamblea. No eran reyes todavía, pero como habían de serlo cuando fueran capaces de manejar las armas, gobernó su abuela Clotilde mientras duró la minoridad de aquellos. Por desgracia para ellos no llegaron nunca a la mayoridad, pues murieron degollados por sus tíos, Clotario y Childeberto, que se repartieron el reino entre los dos. Este ejemplo hizo que luego, en casos análogos, se declarase reyes a los príncipe pupilos inmediatamente después de muerto el padre. El duque Gundobaldo salvó a Childeberto II de la crueldad de Chilperico, haciendo que fuese declarado rey a la edad de 5 años.